temático Tierra Santa. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Hola, ¿qué tal? Y bueno, hoy vamos a tratar un tema que interesa muchísimo, que tiene que ver con los impuestos. Ha habido una reforma impositiva, ha habido cambios importantes que abarcan el 2018 y ya hay anuncios importantes para el 2019. Y por eso nos pareció muy pertinente convocar aquí al contador Jorge Halfin, que es presidente de la Comisión de Estudios Tributarios del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, justamente la entidad que se dedica a analizar todos los temas tributarios, todos los temas de liquidación impositiva. Gracias por compartir esta mesa. Bueno, tenemos empresas que les afecta o están alcanzadas por distintos impuestos, están las personas, usted, yo, etcétera. Y bueno, la gente quiere saber, bueno, ¿qué me depara en materia impositiva todos estos últimos cambios que ha habido? ¿Qué nos depara el destino en materia impositiva? Bueno, hay muchas cuestiones dignas de mención, francamente. El tema es que nosotros hemos tenido una reforma muy significativa, una ley 24.730 que rige para las personas humanas, como así ahora se las denomina en el Código Civil y Comercial, ¿no? Yo tengo en la cabeza siempre lo de personas físicas, en general Sí. se le llaman personas Claro, naturales. Personas ¿no? jurídicas, personas físicas. Claro, personas de existencia ideal y personas de existencia natural. Bueno, para las personas humanas rige esta reforma para este año 2018 que ya está por terminar. Curiosamente, aún no se conoce el reglamento de la ley 24.730. O sea, que estamos allí con alguna orfandad. Hay una versión que supuestamente va a ser definitiva, pero que aún todavía el Poder Ejecutivo... Ahora, ¿qué impuestos abarca eso? Por ejemplo, ahí está renta financiera. Ahí está renta financiera. Claro, o sea, esta es una novedad, la renta financiera. Sí, yo diría que la reforma tributaria tiene algunos pilares que son fundamentales, donde se cruzan cuestiones vinculadas con las empresas y con las personas. En este sentido, hasta antes de la vigencia de esta reforma, que decimos para las personas humanas por este año calendario, para las empresas por los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero del 2018. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos una empresa que tiene un ejercicio que coincide con el año calendario, entonces la reforma ya le rige para el cierre que tiene dentro de 15 días o 20 días. Y en cambio, si inicia el 1 de diciembre del año 2018, recién le va a regir para el cierre 30 de noviembre del 2019. Ahí ya tenemos un pequeño problemita técnico, porque como se verá, hay 11 meses de diferencia para unos ejercicios y para otros, no para las personas humanas. Ahora bien, ¿cuál es un poco el punto de encuentro entre estas cuestiones? Hay una reforma muy significativa respecto del impuesto corporativo, el impuesto que pagan las empresas. ¿Por qué? Porque hasta antes de esta reforma la alícuota era del 35%. Y para las personas humanas también del 35%, pero como tope. Iba del 5 al 35 en una escala progresiva, bastante achatada, por cierto, y ni hablar de antes de que tuviéramos este gobierno actual donde estaba recontra achatada. Y aparte el mínimo no imponible bajísimo. Bajísimo. Después vamos a esos puntos. Estamos menos mal que antes, digámoslo así. No estamos bien, pero estamos menos peor que antes. El asunto es que esta tasa corporativa del 35%, básicamente las sociedades anónimas, la sociedad de responsabilidad limitada, etcétera, ahora se reduce para los dos primeros ejercicios de vigencia de la reforma al 30% y en adelante al 25%. Esto, a pesar de las idas y vueltas con la última crisis económica, quedó así como era la reforma. Lo digo de este modo porque hubo algunas otras cosas donde hubo algún retroceso o por lo menos alguna postergación. Y presión del FMI en ese sentido. Sí, presión del FMI en ese sentido y algunos retrocesos, creo yo, significativos de los que podemos hablar en unos minutos. Ahora, a las personas que nos están viendo, sí, el problema que ha habido y que hay es que, digamos, hay dos impuestos que le pegan mucho, que tiene que ver con ganancias y bienes personales. Sí, claro. En el caso de ganancias,
todo el mundo se queja porque dice, el mínimo no imponible es muy bajo. Sí. Y entonces, yo hago una hora extra, me sacrifico un poco y todo lo demás, y ¡pac! Me agarra el impuesto a las ganancias. Está bien este mínimo no imponible que a partir del 2019 va a ser de 38.300 pesos para los solteros sin hijos. Sí, es verdad. Me queda completar algo de lo que recién decía. Sí. Así como las alícuotas de las corporaciones, de las empresas, digamos en general, baja, ojo que cuando las empresas reparten dividendos, tienen que producir una retención respecto del beneficiario, por lo cual se llega de nuevo a la alícuota del 35%. No es que ¿dónde está el secreto ahí? En la reinversión de utilidades. Exactamente. La compañía que reinvierte se queda con esa alícuota más baja. Ahora, aquella que reparte, que distribuye... Se lo da a usted porque usted tiene una participación y ahí lo agarra el impuesto a la ganancia con este mínimo no imponible. Exactamente. Lo agarra con una retención del 7% para llegar, siendo que era 30 la alícuota, queda en 70, y 7 por 7, 4,9, y entonces vuelve a llegar casi al 35. Ese es un poco el esquema. Dicho esto, ahora pasemos a ver qué pasa con el mínimo no imponible, etcétera. Bueno, como decíamos, el mínimo no imponible antes estaba en valores desastrosos. A partir del 2017 se estableció un mecanismo automático de actualización. Que es por la evolución del índice de los salarios formales. Se llama RIPTE. El famoso RIPTE, que en materia de siglas no nos privamos de nada. De nada, es remuneración imponible promedio de trabajadores estables. Muy bien dicho. A mí me cuesta recordarlo, porque la verdad que es una nomenclatura. Pero para decirlo, son los salarios en blanco. Son los salarios en blanco. Muy bien. Digámoslo así. Ahora, ¿qué ocurre? Claro, la inflación, yo siempre cuando pienso en esta reforma, digo, esta reforma estaba concebida, bueno, siempre todo es perfectible, todo puede ser susceptible de algunas críticas, pero una reforma densa, importante, que tenía verdaderamente algunos logros muy importantes, pero el diablo metió la cola. El diablo acá es la inflación. Sí, señor. El diablo es la inflación. Claro, y la inflación porque usted calcula todo. Porque usted tiene salarios que se mueven un 28% en el 2018, inflación 48%, 20 puntos de diferencia. Y a mí me ajustan no por inflación para el mínimo no imponible, sino por salario, por el índice más bajo. Entonces yo tengo este año, que es lo que mucha gente me dice, yo este año estoy ganando menos que el año pasado porque tengo 20 puntos menos que la inflación. Sí. Y estoy teniendo que pagar impuesto a la ganancia, con lo cual la incidencia de ganancias en el salario real... Estamos hablando del 2019, ¿no? Pero de todas maneras el argumento es válido. 2018 y hay que ver qué es lo que va a pasar en 2019. Y aquí el asunto, el secreto es el siguiente. Veámoslo. ¿No tendría que ajustarse el mínimo imponible por inflación y terminar con la historia? Y bueno, es una muy buena pregunta. Ahora, ¿cómo se ajusta por inflación? Vamos a revertir la pregunta. ¿Qué índice? Porque ahora tenemos otro problema, índice de precios mayoristas, no, tomemos 85%, índice de precios del consumidor, por lo menos 47%. Tomemos índice de precios minoristas, que es el que la persona compra. Sí, pero ahí tenemos un problema, porque en materia de ajuste por inflación, justamente lo que se ha dado es un retroceso muy importante, cambiando el índice, saliendo de precios mayoristas, que hubiera dado, no sé cómo va a terminar, 80 y pico, 90%, versus índice de precio al consumidor que da el 45 al 48. Sí, más o menos. Por ahí va a estar. Por ahí va a andar. Entonces, fíjese usted que la elección del índice, en un momento de turbulencia económica, la inflación siempre por algún lugar parecería que deja un bache. Pero claro que debería ser de manera tal de no afectar esto y mantener una capacidad contributiva lógica para estar alcanzada por el impuesto. Ahora perdóneme, pero fíjese qué curioso, si ahora la inflación para el año 2019, como se pronostica, crucemos los dedos, llega a ser más baja y los salarios llegan a recuperar parte de la inflación del año anterior, esto debería revertirse. Claro, pero claro, llega tarde, ¿no? Claro, pero de todas maneras, si yo en el 2019 tengo un aumento del, vamos a poner, 30 o 35%, pero el mínimo no imponible me lo ajustan un 28%, o sea que yo voy a pagar más impuesto a la ganancia. Claro, en este año sí, se supone que en el siguiente hay como un efecto retardado. Porque no, pero en el 2019 si yo saco más del 28 en una paritaria, también me agarra el impuesto a la ganancia. Pero por supuesto, eso es lo que estábamos diciendo. Efectivamente. Ahora, ¿qué pasa con bienes personales? Bueno, vea, con bienes personales hay otro problema también que es un retroceso. El impuesto sobre los bienes personales, cuando este gobierno asumió, primero había planteado derogarlo del todo al cabo del tercer año. Había dicho alícuota 0,75 para el 2016, 0,50 para el 2017, 0,25 para el 2018 y después 0.
Me acuerdo que en el debate parlamentario, y creo que fue la bancada de Frente Renovador, la que hizo fuerza para que se sostenga el impuesto en el 0,25. Paradojal, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos con la nueva ley de bienes personales que va a regir esto? Cuidado, para el 2019, ¿eh? Para el 2018, que es el impuesto que se va a liquidar hacia junio del año próximo, sigue el 0,25 y sigue el mínimo no imponible anterior. Que es de 1.050.000. 1.050.000 es el mínimo no imponible, o sea, por arriba de esos donde se paga, y la alícuota es del 0,25%. Pero, claro, la moneda extranjera, que al año anterior estaba evaluándose a 18 pesos, a fin de este año se va a estar evaluando, no sé, a 38, algo por ahí, ¿no es cierto? Ahí solo la tenemos el doble para quien mantuvo un ahorro en dólares. Se mantienen las exenciones, mucho cuidado con esto, exenciones en materia de plazos fijos. Pero si yo tengo los dólares en el sistema bancario... Si lo tengo en el sistema bancario, no entra. En un plazo fijo, si lo tengo en un bono argentino, si lo tengo en una caja de ahorro en dólares, está exento y por lo tanto no califica para sumar... Para bienes personales. Bienes personales. No confundir esto con ganancias donde ahora tenemos gravabilidad de la renta financiera ya en el 2018 con la reforma. Que todavía no sabemos porque no está en la reglamentación. reglamentación. No sabemos cómo, pero está vigente la ley. Pagarlo vamos a tener que pagar. Ahora fíjense que en bienes personales, ¿qué se ha hecho para el 2019? Se levantó el mínimo no imponible ahora a 2 millones de pesos. Y se estableció una alícuota progresiva. Para arriba. Para arriba, que arranca en el 0,25, pero ahí llega, una vez superado los 2 millones de mínimo no imponible, va a gravar hasta los 3 millones de pesos en función del 0,25. ¿El excedente o la totalidad? No, siempre el excedente de 2 millones y hasta 3. Quiere decir que si tengo 5, voy a estar pagando por 3, 0,25. Hasta ahí parecería que estoy igual que en el año anterior, 2018, que es el próximo. Esto va a ser el siguiente. Pero si gané, tengo más. Si sigo subiendo y hasta 18 millones me van a cobrar el 0,50. Y arriba de 18 millones me van a cobrar el 0,75. Pero cuidado que la alícuota progresiva no es una alícuota por categorías, es una alícuota por escalones. Quiere decir que cada escalón pago a la alícuota que toca. Los primeros 3 millones los voy a pagar a 0,25, los otros 15 hasta llegar a 18 los voy a estar pagando al 0,50 y todo el excedente recién a 0,75. Por lo cual, la tasa efectiva hay que calcularla exactamente. Nunca va a ser al 0,75, salvo que mi fortuna sea tan extraordinariamente alta que se diluya el valor de los primeros tramos. Pero si no, la base no imponible. Claro. Voy a estar básicamente en una alícuota que va a estar ahí rondando según el nivel. Y hay otro detalle muy importante con esta reforma, que usted recordará que fue una modificación de la oposición, por la cual la ley volvió al Senado, en la que se dispuso que la casa habitación del contribuyente quede exenta, o sea, que no forme parte del cálculo. O sea, que si yo tengo un plazo fijo, que si tengo una caja de ahorro, eso está exento, y también estará exenta mi casa habitación siempre que la evaluación no llegue a 18 millones. Y yo viva en ella. Su casa habitación. Ahora, si yo tengo tres propiedades, las otras 2 pagan. Ah, sí, por supuesto. Esa no paga y las otras 2 sí. Y agreguemos sí. un detalle menos alentador. La evaluación de inmuebles en bienes personales siempre estuvo regida por el valor de compra o el de la evaluación fiscal o base imponible de los impuestos municipales, el mayor de los dos. Exacto. Y ahora hay una modificación por la cual se estableció que va a haber un ente federal, porque claro, había un problema, que la evaluación fiscal de una provincia por ahí estaba actualizada, otra no, y había otro gran problema. Si usted se compraba un inmueble en el curso del mismo año, seguramente su valor estaba muy actualizado. Yo tenía un inmueble similar al suyo, pero que lo había adquirido hace 20 años, usted pagaba un montón y yo no pagaba nada. Eso evidentemente es una distorsión. Ahora esto se debería remediar hipotéticamente, pero se va a remediar para arriba. Porque se va a tomar el valor de mercado. Se va a tomar algún valor de mercado conforme a una composición, esto regiría para el 2019. Ahora se va a ir muy para arriba, porque las propiedades rigen por valor dólar, el dólar PIN se fue para arriba. Muy para arriba. Por eso lo vinculo con el tema de que la vivienda del contribuyente va a estar exenta en bienes personales, pero cuidado, va a estar exenta hasta 18 millones. 18 millones hoy por hoy, y bueno, ¿a qué valor de dólar? ¿A qué valor de dólar habrá diciembre del 2019? Hagan apuestas, señores. Y supongamos 50 pesos. Supongamos 50 pesos. Bueno, tomé 18 millones entonces y lo tendrá que dividir por 50 pesos. Yo creo que es muy optimista, Ismael, firmemos por 50 pesos. Pero, de todas maneras... Bueno, digo para ser moderado. A diciembre de 2019 estamos hablando. Bueno, usted vio el presupuesto. Sí, pero el ROFEX, por ejemplo, para octubre, creo que era para octubre del 2019, estaba, me parece, en 58 ya. Sí, bueno, habrá que ver. Pero lo que quiero decir es que un inmueble valioso va a quedar afuera de la exención
y un inmueble de alguien de clase media debería quedar adentro. Ahora, como Son tenemos ventajas. poco tiempo, le quería hacer Sí. una pregunta que es importante. ¿Qué pasa con el ajuste por inflación? Que se había dicho que las empresas iban a poder aplicar el ajuste por inflación. Y no va a haber ajuste por No inflación. va a haber impositivo. inflación porque le cambiaron el índice. Le fueron corriendo el arco. Exactamente. Le fueron corriendo el arco. Mire, nosotros emitimos un informe en la Comisión de Estudios Tributarios del Consejo, está colgado en nuestra página, así que está a disposición de quien lo quiera leer. Y bueno, allí justamente lo que decimos es que es un error lo que se ha hecho. Usted recuerde que esta ley, entre otras cosas, la ley de la reforma tributaria, había establecido con una vara muy alta. ¿Cuál era la vara alta? Tiene que haber inflación del 100% en 36 meses. Claro, en ese momento nadie suponía que esto iba a ocurrir, ¿no? ¿Y cómo se dividía? En un tercio por año. Quiere decir que en el primer ejercicio, y acá se discutía si era 26% acumulativo, que daba 100 o con 33 nominal cada año, la FIT dijo 33. Pero claro, cuando vieron que la inflación iba a ser mayor al 33, vea usted en qué estamos. Y había que aplicar. Y había que aplicar el ajuste por inflación. Entonces, primero hubo un proyecto de ley que había planeado que el primer ejercicio era por lo menos superado el 40. Cuando se dieron cuenta que también superaba el 40, lo modificaron otra vez. Y la ley que dice, usted se sonríe, sí, no. Y la verdad que es escúcheme, increíble. Es lógico que me sonría porque se hace la ley y después como la realidad... se borra con el codo lo escrito con la mano. Y se va modificando porque la realidad le va corriendo... Entonces, ahora que tenemos con una ley ya sancionada, el 55%. O sea, ya no confiaron ni en el 45, pusieron el 55. ¿Qué quiere decir en buen romance? No hay voluntad política. Por lo tanto, no va a haber ajuste por inflación, por la inflación del 2018. Del 2018. El segundo año debería ser 30 y habrá que ver qué ocurre. Ahora, en materia contable sí ya empieza a haber ajuste por inflación porque la regla era la misma. Y además de eso, si hubiera ajuste por inflación, el cómputo se va a tomar en 3 tercios. Un tercio en el ejercicio del ajuste y un tercio en cada uno de los 2 periodos siguientes. Con lo cual el ajuste por inflación evidentemente no funciona. ¿Qué implica esto? Que si usted es un empresario que tiene un buen bagaje jurídico detrás, es una empresa de cierto tamaño y tiene una buena estructura, seguramente usted y el ajuste por inflación lo perjudica, porque si usted lo beneficia... La no aplicación del ajuste por inflación. Exactamente. A usted lo perjudica, en ese caso usted va a recurrir a la justicia y tiene altísima chance de ganar porque hay precedentes de jurisprudencia largamente convalidados. Pero escúcheme, ¿esto no es alimentar la industria del juicio? Sí, señor, pero además no solo eso, y es lo que decimos en nuestro informe, lo que ocurre básicamente es que se produce una situación de enorme inequidad, porque ocurre que si a usted lo perjudica, usted va a ir a la justicia y va a lograr, si muestra que acá le están generando una vulneración a la garantía constitucional de no confiscación, y hay precedentes de un fallo Candy en adelante, más de 100 precedentes de jurisprudencia, la Corte viene bien clara en este sentido, entonces a usted le van a dar la razón. Si yo soy un empresario que tengo también iguales, digamos, medios, no perjuicio, no, beneficio, porque a mí la inflación me benefició, pero yo tengo muchos pasivos monetarios, a mí me conviene deber. ¿Yo qué hago? Nada. Lógico. Pago menos impuestos. Y si usted no es una empresa de cierto tamaño que puede ir a litigar, ¿qué hace? Se perjudica. Por lo tanto, aquí terminan perjudicándose las pequeñas y medianas empresas que no van a acudir a la justicia, las grandes empresas que se perjudican lo van a remediar en la justicia, las que se benefician no dirán nada, como es obvio. Que son las deudoras, que son las que son aquellas que tienen más pasivos. Le agradezco muchísimo. Un gusto. Espero que los contribuyentes, lamentablemente, esta es la situación, idas y vueltas, se sancionan leyes, después la realidad distorsiona los números y como el objetivo es recaudar, bueno, aparecen todos estos cambios que generan lo que muchos llaman inseguridad, porque evidentemente a la hora de tomar una decisión uno no sabe que efectivamente si está tomando una decisión correcta o no, porque en el medio del partido el referí cambió la regla de juego y ahora los penales se pueden meter con la mano, el arquero no, etcétera, etcétera. Esto es lo que está pasando. Gracias, nos reencontramos la próxima semana. Parque temático Tierra Santa. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad te quiere ver crecer.